bienvenidos, gente, a los que están del otro lado. Una nueva edición, un nuevo programa de este colectivo loco, itinerante y delirante que hemos dado en llamar Descorchados. En esta oportunidad con un amigo de la casa, con un integrante, con un descorchado más, con Germán Rodríguez, el abogado del arte, ni más ni menos. Con esta columna Luz, Cámara e Investigación que hemos iniciado hace un tiempo y que disfruto muchísimo. En este caso vamos a seguir con el cine higiénico, que era lo que habíamos dejado en la columna anterior. Por supuesto, la idea del día de hoy, la columna se llama Cuando la cámara se volvió moral, hablar un poco sobre este cine, ¿no? Este cine diseñado para corregir los comportamientos desviados de la sociedad, entre comillas, y que terminaba funcionando como una forma de mostrar muchas veces, o de poder mostrar cine que era considerado problemático en la época, pero que en ese contexto, con esta forma de proyectar el cine, se permitía la proyección. Claro. Así que un poco la idea era hablar sobre eso, tipo contarles un poco sobre el cine de tipo higiénico, ¿no? Y contarles también un poco sobre lo que es el cine mondo, que es un género específico, indagando ahí, presentando el género de la primera óptica de lo que es la óptica del exploitation. Un cine documental que se usaba para mostrar comunidades en lo que se refería a territorios. Normalmente el cine mondo se refiere a una película sobre la vida en África, ¿no? Entre comillas, de eso se trataba. Obviamente una película súper racializada, en la que mostraba ¿cómo se llama? Este continente como un continente lleno de salvajes, y que había que, obviamente, los países europeos tenían que pacificar, ¿no? Era eso, era un cine que tenía un valor político para ciertos grupos de personas de poder que querían justificar el colonialismo africano. Estamos hablando de mediados del siglo XX, todavía sigue el asalto a África, ¿no? Todavía no empieza el proceso de descolonización. Entonces, claro, estos países justificando, sobre todo estas ópticas de la conquista del África, justificaban a través del cine también esas posturas. ¿Cuánto invertía la corona, en este caso, o las potencias en generar ese cine? Muchísimo. De hecho, las primeras producciones que se hacen sobre el tema son completamente y totalmente financiadas, no tanto por, digamos, los gobiernos, sino por grupos de poder cercanos. Y obviamente que esto en la época de la descolonización, ¿no? En la década del 60, se quería había un interés conflictuado. Mismo esta búsqueda de poder vender exotismo, ¿no? Pero después también al mismo tiempo, grupos de poder que querían que, por ejemplo, Francia, ¿no? O Bélgica, no DJ Sergio Altamiranda demostraban esto salvajes como para lo que me pasa cuando estoy con vos. Hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Las potencias europeas, si bien no controlan, no son estados vasallos, siguen controlando en el sentido de que son los que monedas se imprimen en Francia, sus instituciones de gobierno son controladas por, sobre todo, diplomáticos estudiados en las potencias de origen, y es este neocolonialismo que seguimos teniendo a la fecha. ¿Y cómo le explicás a alguien que te dice en este país que el cine es un gasto y visualizan como meca al sistema económico estadounidense, cuando en Estados Unidos una gran inversión del cine que se produce es por parte del Estado? ¿Cómo le explicás? Yo creo que en realidad... Y terminan yendo al cine a ver esas películas medias pagas por el Estado norteamericano, o sea... Sí, yo creo que es fantástico esa óptica del cine, pensarlo como... A ver, es un gasto DJ Calule in the mix. Es una... si uno quiere establecer una cultura, y de hecho muchas de las culturas que por ejemplo, comienzos del siglo XX, ¿no? De que no hablaran de voz en radio, porque había que hablar como... siempre hay una cuestión de una construcción de un discurso. También la óptica de el cine como gasto es la construcción de un discurso, que es un discurso que establece tal vez lo nacional, que yo considero que propone lo nacional como irrelevante. Entonces, por eso no vamos a hacer cine argentino, porque en Argentina no se hace buen cine, porque es eso, o sea, hay una ley de Estado del cine que en todas las películas sí, en realidad no funcionan incentivos fiscales, o sea, no te obligan a ponerlas, pero si pones la bandera te reducen la carga impositiva. Entonces funciona como con una serie de incentivos fiscales. Es eso también, pero incluso si no hubiera muchas producciones cinematográficas no son
no tienen directamente financiación del Estado, pero siguen teniendo esta óptica nacionalista de la construcción de la cultura. Es estratégico. Hollywood, cuando Hollywood nace y al comienzo del nacimiento del cine, el cine era europeo. Hollywood es un invento sumamente contemporáneo. Guerras mundiales. El concepto de Hollywood es una herramienta de literalmente batalla cultural. La forma de dar agenda de cómo existen otros sitios de cine que vemos independientes, pero de independientes no tienen nada, que funcionan de la misma manera en otros núcleos poblacionales. India, China, incluso Nigeria con Nollywood, son centros poblacionales y nosotros en Argentina hemos hecho mucho cine. Y mucho cine también con una óptica de cine regional, con óptica de territorio, el cine que se hizo en Tucumán, en San Luis, en San Juan mismo. Bueno, tu apellido me delata un poco. Me parece muy interesante y puede ser muy profundo este debate, porque, por ejemplo, trayéndolo a la actualidad, conflicto Irán, conflicto Israel, hay un discurso instalado, una constante de dónde están los terroristas, quiénes son los que se encargan en cada película de ser los que llevan adelante los atentados, que pega muy fuerte hoy en la sociedad argentina, posicionándose en contra de algo o a favor de algo que en realidad no conocen y es solo por el relato mismo. Sí, por supuesto, porque claramente los malos eran durante mucho tiempo, durante la guerra contra el terror. Claramente el objetivo social del villano social de los medios de comunicación, de las películas, del cine, de la música, era Medio Oriente, Oriente Medio, la yihad y todo este concepto, ¿no? Un concepto increíblemente vasto y que podríamos estar 5 horas hablando y no vamos a terminar de descomponer qué significa y qué se quiso hacer. Pero bueno, ese era como el enemigo público. Entonces, bueno, las películas, como durante la época en la que yo estudio cine, el enemigo era la Unión Soviética, ¿no? Claro. Y lo tenías a Rocky peleando contra Iván Drago. Trayéndolo al cinemundo, también es por eso que cuando vos pensás en ver una película de esta época y te muestran África, te mostraban a muestra la cirugía, los rituales, hay una cuestión de edad. En el Ultra Beat estamos tirando falla. Pero ojo, Niños, bienvenidos. eran las películas de La clase acaba de comenzar. películas que explicaban cómo funcionaban, digamos, los lugares de la gente que Mira lo que pasa cuando entro en acción. la misma óptica, pero desde el punto de vista de lo educativo. ¿Y cuál era la excusa? O sea, el formato educativo del cine. Servía porque permitía a muchos cineastas poder proyectar cine no tenían el problema de que era de hecho hay So many nights. Escucha que calzote, media media vuelta para que toda te toque, toque. Si lo que tú quieres esta noche, que te tomen la cinturita, la toque, toque, toque. Sé que a ti te gusta que calzote, media media vuelta para que toda te toque, toque. Si lo que tú quieres esta noche, que te tomen la cinturita, la toque, 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 claro, no, yo creo que esto no tiene calidad documental. Pero no, o sea, no tenía calidad documental entonces y no tiene calidad documental hoy, sino que tenía calidad de una serie de, sobre todo, directores y productores cinematográficos que tenían necesidades de contar tal vez historias o tal vez perfiles o tal vez realidades o querer mostrar algo que si no era a través de estas herramientas no podían hacerlo.
sea, se tergiversó el mensaje en algunos momentos. No creo que hubiera... No, yo creo que es como pasa con... Vos no te imaginás un cineasta diciendo voy a mostrar esto para hacer hegemónico el discurso de que en África son todos africanos masticando vidrio en una, como te decía recién, africanos masticando vidrio. Yo creo que había de todo. Yo creo que había gente que realmente quería hacer cine documental, pero que sabía que la forma en la cual podía financiarlo era haciendo este cine exotista y claramente, amarillista, básicamente. Había gente que realmente tenía intenciones de fondo y de voluntad de querer construir un discurso de cuál era en la realidad de el África profunda, ¿no? Y era una tierra, entre comillas, de salvajes. Y tenías al mismo tiempo gente que quería hacer cine, que llamara la atención y que lo pusiera en cartelera, entonces hace este tipo de cine. Con el cine higiénico creo que pasa más o menos lo mismo. En el cine higiénico vos tenés gente que quería contar historias que eran risqué, entonces, bueno, aprovechaban la tirada como uno... ¿Aló? Como usamos en Hola, clickbait bebé, en ¿qué redes más sociales, fue? ¿no? Que ponemos un nombre... DJ Vila. Y arrasca el mundo de Jason. Entonces... Y después tenías otra gente que realmente eran un par de loquitos que tenían ganas de mostrar cosas terribles y dijeron, no, con esto lo podemos mostrar y lo vamos a poder mostrar. Y también seguramente había personas que tenían una voluntad de querer educar sobre educación sexual o sobre consumo de sustancias o sobre comunidades, digamos, retiradas de caídas del sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí dentro del cine higiénico también están comunidades nudistas, comunidades como gente que el formato ¿Formato básico para definir el cine higiénico? Yo creo que para mí lo interesante el formato básico era que tenía una voz en off, arrancaba con un intertexto larguísimo, pero larguísimo, 3 o 4 minutos de intertexto diciéndote que no se te vayan a ocurrir ideas taradas, básicamente. Después, voz en off, planos de locación, pero siempre desde un punto de vista ajeno, o sea, es una cuestión de ajenidad absoluta. No se usaba en la entrevista. Por eso digo que no es un documentástico, que es un corto de cómo tenés que hacer para sobrevivir en un bombardeo nuclear, y tipo que te dice que tenés que agacharte y esconderte para. Entonces, bueno, el cine higiénico arranca con ese formato, ¿no? Con pequeñas películas de 3 a 5 minutos en la que te educaban sobre una cuestión de interés cultural. Después, los largometrajes de cine higiénico ya más contemporáneos, Reefer Madness, Marihuana, Sex Madness, ¿no? She Should Say No y todas esas cuestiones son ya posteriores de la década del 40, década del 50 y obviamente que el problema, luego todo va a quedar en el 70, se vuelve exploitation. De pronto el exploitation absorbe como género porque aparece el cine B, de pronto se vuelve más barato hacer cine. Entonces el cine serie B empieza a comer precisamente ese núcleo fuera de producciones específicamente con objetivos educativos, digamos, producciones que hacían los ministerios, etcétera, o los infogramas que se hacían de sucesos argentinos, pongámosle, exceptuando ese tipo de contenido específico, todo lo otro lo come la serie B. Entonces es como que vamos del cine higiénico puro a un cine mondo y después se vuelve Afroexploitation y Sexploitation. El cine higiénico se va a volver lo que llamamos Sexploitation o Drugsploitation, dependiendo de cuál sea el tópico, y el cine se va a volver Blaxploitation. De hecho, el cine mondo muere cuando el fenómeno del Blaxploitation, ¿no? Y el cine que básicamente mostraba la cultura afro de una manera súper estereotipada, y empieza a funcionar, entonces este formato de cine y el se empieza a volver Blaxploitation de cine. De hecho, perdón, me están diciendo que la cortina sale muy fuerte. El fenómeno del Blaxploitation, ¿no? Me están diciendo acá que sale muy fuerte la música. No la bajemos, veamos ya después lo chequeo como salió. No pasa nada. Estereotipada, bueno, estábamos hablando entonces de cine higiénico, cine mondo. ¿Cuánto también me ha pasado? Pero me están diciendo que la mañana era muy fuerte y pasaba mucho esto, esto, ¿no? Acá de la voz en off de un lugar totalmente desolado y generalizando a todo el territorio africano de la misma manera. Sí, hay una cuestión de cuánto se controla discursivamente todavía desde esa óptica, ¿no? ¿Cuánto sigue vendiendo? Ahí es donde está la debilidad también del Estado, de los estados africanos, que es la realidad de la crisis de los pueblos africanos,
en no defender tampoco lo que se transmite, ¿no? Porque no tienen la posibilidad, no tienen el micrófono. O sea, obviamente que compiten y pierden contra los monstruos que son las plataformas de producción de cinematografía, incluso documental. Y sí hay contenido documental y hay documentalistas que hacen un trabajo etnográfico, de relevamiento territorial. La llegada de las plataformas también como Netflix y estas cuestiones pueden llegar a ser un alcance también a la mano de producciones que yo antes no había visto, producciones de Europa del Este, por ejemplo, he visto muchas, escandinavas algunas, que no las había visto, que no conocía su forma y que hablan muchísimo desde su idiosincrasia porque las hacen ellos mismos, digamos. No es que alguien me viene a decir de otro país, como pasa muchísimo en el cine americano, diría Piero, que me viene a contar qué pasó en Grecia, sino que me lo dice un griego. Yo creo que es muy valioso eso. De hecho, últimamente en las producciones documentales, que hay plataformas puras de documentales que tratan de sumar esas voces, también hay que ver hasta qué punto tampoco no se incentiva que se construya el mismo discurso que se construye institucionalmente, ¿no? Porque el problema es que uno a veces también en el post de poder presentar una cultura, también la presenta con una cultura para que sea, digamos, asequible a cualquier persona y atractiva, termina corriendo en el riesgo de presentarla tal cual se es presentada históricamente desde los relatos mayoritarios. El contramayoritarismo es costoso, tiene un costo de que tal vez vos haces algo tan contramayoritario y tan disruptivo que no lo ve nadie. Entonces, y si vos haces una producción artística para que no la vea nadie, no es un árbol que se cae en el medio del bosque y nadie lo escucha el ruido. Entonces, no produce sonido. El debate entra en eso, en ese aspecto, yo creo que en la contemporaneidad. Ahora, la ventaja que tenemos es que el acceso a esa información, si bien es mucho más masiva, es mucho más, digamos que está entre comillas, democratizada. Con independencia de que está democratizada para aquel que lo quiera buscar, pero siempre y todavía, y cada vez más, o sea, está esta cuestión de que se siga instalando. Te muestran eso, te lo ponen, no te aparecen. Digamos, esas producciones, si no la buscas, si no tenés el dato justo, certero, en ninguna plataforma te va a aparecer. No, por supuesto, y no solamente eso, sino que te va a presentar o te va a incentivar a ver contenido que vaya de acuerdo a tu línea de valores. O sea, hoy en día los algoritmos te conocen más que vos, a vos mismo. Entonces te va a recomendar cosas que piensen como vos y que escuchen como vos y que suenen como vos. Es difícil que la plataforma te interpele hoy en día, porque de hecho no está diseñada para hacerte atractiva. Entonces, si te es atractivo, no te va a interpelar, no te va a mostrar algo que vaya en contra de la óptica de base con la que partimos. Y ese debate, o sea, ese ruido mental, que es un ruido mental realmente, porque es algo que es un desafío activo. Al menos yo lo veo así. Sobre todo cuando tengo que consumir contenido, es como qué tanto me estoy metiendo en una echo chamber, no porque tenga ganas de empezar a seguir influencers de una óptica contraria a la mía y de pronto empezar a seguir. O sea, vos no lo seguías a este que da regalitos. Claro, no tengo ni idea ¿Cómo quién se es. llama? No me No acuerdo. tengo Willy ni- Regalos, Willy Bronca. no tengo ni el de idea los quién es. regalitos. Peter Regalos. No tengo ni Qué idea flor quién de es. quilombo, ¿no? No. Qué flor de quilombo armaron un ratito los pibes ahí. Sí, pero se suspendió, lo de hoy se suspendió porque era un quilombo. 5.000 pibes, un desastre, la verdad. ¿Va a estar mañana, decimos? En la circunvalación va a estar. Qué locura. Mirá si podríamos juntar cine. Lo han suspendido. Mirá si podríamos juntar para vernos, si podríamos juntar 5.000 pibes para ver Cine Mondo o Cine Higiénico. No sé qué Cine tan higiénico bueno. puede ser, capaz que en alguno que te muestre documental de... Claro, sí, tal vez. Claro. Tiene que ser lugar privado. Bueno, continuamos hablando acá con el abogado del art sobre cine, en este caso Cine Mondo y Cine Higiénico. Si tuviéramos que hablar de películas referenciales en los géneros, en el higiénico y en el mundo, si tuviéramos que llevarnos a el padrino de cada una de estas. Claramente África Abierta, o sea, África Mondo es la película de Cine Mondo por excelencia, que es una suerte de documental, entre comillas, del 62, en la que se proyectaba, bueno, esto era como pequeñas vistazos, son una película de fascículos en la que va mostrando distintas cuestiones de la realidad del África, entre comillas, ¿no? Que tiene un par de escenas que son bastante digamos, duras de ver hoy, y entonces también, que incluso tiene una cuestión de que hay una cuestión de, no solamente el problema es el morbo de este etnocentrismo, sino también el hecho de que hay cuestiones que no son reales. O sea, hay escenas que están claramente montadas, que son montajes, y que en ese entonces incluso se sabía que eran montajes, pero bueno,
se construyó el discurso desde esta óptica. Y desde el ámbito del cine de cine higiénico, que básicamente es cine de explotación, yo diría que es Refit Madness. Es la película que, bueno, es la base de este tipo de cine higiénico. Es Refit Madness, una película de la década del 40-50, que de hecho se estrenó en Argentina, se sabe que se estrenó en Argentina, y que es una película que, bueno, básicamente cuenta la historia de una joven que decide consumir por primera vez la hierba del diablo y por ende cae en una espiral de destrucción absoluta y de perversión social y sexual. Y está precedida y finalizada por como digo, un intertexto de casi 5 minutos, primero en el que te dice cómo esta sustancia del mal ha ingresado en la sociedad y se ha encargado de descomponer la misma, y al final un epílogo en el que cuenta, después de que ella, bueno, confiesa a sus padres que está teniendo problemas y que ha hecho cosas terribles, claramente ahí, bueno, hay un epílogo gigante en el que aparece un intertexto con ella de fondo y diciendo sobre cómo los psicólogos tienen que tener locura por la marihuana, se llama, es del 36, ahí estoy buscando. Básicamente es eso, ella yendo a un psicólogo después de que uno de sus amigos muere por su propia mano a causa del consumo de estupefacientes. Sí, es como todo junto. ¿Podemos tener algunas imágenes de eso? De Refit Madness, sí, es Refit Madness. De hecho, si buscan, está en YouTube. Refit Madness es bastante interesante porque es como escala, está en dominio público, de hecho, está a punto de caer en dominio público la película, así que podemos hacer un remake si queremos. Mirá vos, pero bueno, mandame después unas imágenes para poner ahí en las redes, para que nos salgan ahí la referencia. Es fantástico la producción, porque es una producción que se llama Refit Madness o Tell Your Children, también les llamaba, porque bueno, las películas, de hecho es una problemática que tengo de trabajo real, lo digo desde ya. Las películas en Argentina se estrenaban con un nombre distinto. ¿Por qué? Porque había que venderlas. Entonces, por ejemplo, no está la famosa película de Camerón, ¿no? La ubicás, de Pier Paolo Pasolini. Sí. Bueno, había un montón de Camerón, en teoría. No son de Cameron, o sea, no existen. Eran otras películas condicionadas de la época que le ponían el nombre de una película famosa a nivel internacional y le ponían esta Super de Camerón 3, que es una película prohibida en San Juan. Realmente fue muy costoso y la única forma en la que encontré fue porque de pronto alguien literalmente en Mercado Libre decidió vender pósters de películas viejas y los empezó a subir. Entonces empecé a buscar en esos pósters y ahí encontré el nombre de la película real. O sea, encontré los nombres de los actores, hice una búsqueda inversa con los nombres de los actores y de esa búsqueda inversa resultó el nombre de la película real, que tiene un nombre nada que ver. Entonces, claro, en Argentina y en los distintos países las películas iban ingresando y les cambiaban los títulos para hacerlas atractivas a los mercados particulares. Y como eran películas condicionadas o películas de cine higiénico o películas de cinemondo o cualquier tipo de este género, como que nadie chequeaba nada. O sea, no se conocían los actores, no Claro. ¿Quién tomaba esa decisión? ¿Los productores? ¿Los dueños de los cines? Los importadores y los proyectoristas. O sea, los importadores con respecto al nombre con el que se importaba a la Argentina, sobre todo porque incluso a veces era una cuestión de estrategia de cómo la hacemos para que pase. Entonces tal vez había que cambiarle alguna palabra o tal vez, por ejemplo, no aparecía con determinadas frases, no aparece. ¿Basados solo en estos géneros? No, de hecho era mucho más normal y de hecho está esta comedia histórica que siempre se hace con los españoles y la jungla de cristal y lo ves, ¿no? Sí. Y todo eso, ¿no? Pero históricamente pasaba. Hoy en día creo que con la masificación de las redes y el consumo en streaming, de hecho hay películas que hoy en día hay títulos que ya ni se traducen. O sea, El Resplandor, pongámosle, es The Shining, ¿no? Pet Sematary se llama Pet Sematary, It se llama It, no se llama Eso. Claro. Entonces, se sigue conservando en España, se siguen traduciendo los nombres a veces literales, y algunas cuestiones siguen teniendo problemas de errores por arrastre. Las películas de Duro Matar se siguen llamando Jungla de Cristal. Pero... No entiendo por qué le pusieron Jungla de Cristal. Porque en teoría la historia oficial es que básicamente había muchas películas tipo Comando, Rambo que ocurrían en la jungla, entonces dijeron, claro, esto es una película de tiros que ocurre en un edificio, un rascacielos, Jungla de Cristal. El resto obtuvieron el resto... onda vital de... Claro, la onda vital de Dragon Ball, que hablando del Kamehameha, el primer dato de color que a nadie nunca... inchequeable, pero de verdad, el primer rey que reconoció la independencia argentina fue el rey Kamehameha, dato de color.
Mira vos. Kamehameha, el rey de Hawái, que se casó con su... No, esto todo real, chequenlo. El rey Kamehameha, que se casó con su sobrina y que se extinguió su estirpe porque se hicieron la gran Lannister y solamente se casaron y se reprodujeron entre ellos. Era el emperador de Hawái y es el primer país soberano en reconocer, en ese entonces Hawái era un país, en reconocer la independencia argentina. Dato locura. de color. Vamos a ir a una breve pausa, seguimos un ratito más con el abogado del arte. Desde luego vamos a tener a la Emi seguro por acá. No va a venir la brujita. Bien. Nadine. Viene Nadine Rajab para hablar de moda, de un poquito de moda. Seguro que ahí ya lo vamos a tener al Carlito con nosotros. No va a venir tampoco porque... bueno, no va a venir nadie, gente. Váyanse toda la mierda. Vamos a escuchar música entonces. Chao, chao. Ellos, más que comercios. Hay ficción, dame algo y después me voy. El silencio que habló detrás de un árbol se escondió. Todas las mañanas y el despertador gira, 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 gira el sol.
Dame guerra y dame paz, dame algo por qué luchar. El secreto se guardó en el bolsillo de un pantalón. Todas las mañanas y el despertador. Chava, que durante años me han visto crecer. Pese el otoño o la primavera, voy a quererte. A canción soplada, a corazón entregué. La mentira y la verdad se parecen mucho al final. No está mal que te vayas sin avisar. Yo que vos me voy, no importa dónde, con quién ni cuándo, solo yo que vos me voy. Y de noche hay que andar con la madre en los coches. Que si se aceptante es por algo y no por derroche. Acá me ves el mismo sol tirando siempre la mayor. Que tú que yo, que los demás siempre hablando bla bla bla. ¿Dónde? ¿Con quién y cuándo? Solo yo que vos me voy. Volvemos para cerrar la columna del abogado Lart acá en Luz, Cámara e Investigación y terminamos con exhibiciones obscenas. ¿Qué son las exhibiciones obscenas según el Código Penal argentino? Bueno, el Código Penal argentino establece en el artículo 128 el delito de exhibiciones obscenas, que básicamente es la presentación o representación de
situaciones que sean consideradas de índole sexual, según el Código Penal. Lo que pasa es que la reglamentación, como estaba establecida en la época de salida de muchas de estas películas, implicaría de que, bueno, todos y cada una de las personas hayan cometido el delito de exhibiciones obscenas, bajo la óptica de que el hecho de que cualquier demostración de que pueda ser interpretada como una demostración sexual implicaría una comisión de un delito, una persona que estuviera besando a su pareja en una plaza cometería el delito de exhibiciones obscenas. Entonces, bajo esa óptica, era lógico que el artículo 128 se esgrimiera, no desde la lectura actual, si hoy lo leen, el artículo 128 ha tenido muchísimas modificaciones y la última, de hecho, una de las más sonadas, porque incluyó, por ejemplo, el concepto de grooming o incluye otros delitos que son propios de la digitalidad. Si ustedes van ahora al Código Penal van a ver que el artículo 128 está bastante bueno como está redactado. De hecho, soy un gran defensor del artículo 128, por más que me lo cambiaron mientras estaba preparando el final del Penal 2 y fue terrible. Pero realmente, y me preguntaron en el final, yo como sí, lo estudié porque lo cambiaron hace 2 días. Pero fuera de esa circunstancia personal, absolutamente personal, en la época de la cuestión de la redacción de cuestiones hablaba sobre representaciones sexuales que ofendieran a la moral social. Entonces, si vos tenés un género, una serie de conceptos indeterminados tan gigantescos, lo más probable es que inmediatamente saltara la ficha con cualquiera de estas producciones. Y lo que produce es básicamente que... Me estoy acordando conmigo mismo. Sigue hablando. Me estoy acordando conmigo mismo. Lo que producía era básicamente que cualquier hecho que transcurriera en una producción artística o un espectáculo público que ofendiese la moral pública o las representaciones de este tipo, bueno, era una exhibición obscena y por ende podía ser procesado judicialmente, no solamente, por ejemplo, en caso de exhibiciones se procesaba a los actores de una obra de teatro, pero en el caso de las películas al proyectorista, al director, al guionista se le iniciaban causas. Normalmente todas esas causas caían obviamente quedaban liberados los referentes culturales normalmente y no había como un proceso penal, aunque hay un par de causas que incluso llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de hecho el motivo por el cual tengo que pronto viajar a Buenos Aires a buscar es básicamente buscar la jurisprudencia de esas causas. Algunas películas, algunas de Ingmar Bergman, algunas de Isabel Sarli, algunas de Rogopag, ¿no? de estas películas, Bertolucci con el último tango en París, varias películas que hubo procesos y procesos de investigación para condenar por exhibiciones obscenas. Como también hubo mi área de investigación específica, que es la apología del delito, que también hubo causas, que hubo artistas que se les iniciaron causas por apología del delito, hubo artistas a las que se les iniciaron causas por exhibiciones obscenas, y que, bueno, obviamente, si bien quedaron, Jorge Polaco con Kindergarten, que es el último caso, pero hubo causas, y esas causas existen y se pueden leer y hablan sobre esta cuestión, ¿no? De la representación contraria a la moral pública y con el peligroso concepto jurídico indeterminado que ¿qué es la moralidad pública? ¿Qué es una representación contraria a la moralidad pública? La verdad, porque tampoco te lo discriminan, tampoco te dicen esta es la moralidad a la que nosotros nos referimos. Hace 2 años publiqué un artículo que habla sobre ruidos molestos, ¿no? O sea, un poco más que ruidos molestos, que hablo sobre el rol de las... que está en Catalejo, recomiendo que lo lean porque es una de las mejores cosas que he escrito. Y en ruidos molestos un poco más que ruidos molestos, hablo sobre las murgas. Y el ruidos molestos es la causa de contravencional que se suelen comer la gente que está en una murga. Existe todavía en el Código Contravencional, increíble. Sí. O sea que vos podés estar a 2 cuadras de tu casa y te levantan por merodeo. Exacto. Y estos Lo digo por experiencia propia. Saludos a mi amigo de la segunda. Yo no he estado nunca del otro lado, siempre he estado de los que van del lado de los que tratan de sacar a los... Sí, yo he estado de los dos lados. He tenido suerte. Me han detenido para hacer averiguación de antecedentes, y la última vez que me detuvieron tenía el carnet de foro de abogados y es otra... sí, te hablan diferente. Es otro tono de conversación. Mira, llevándolo al revés, dando vuelta a la cuestión. No el gobierno interviniendo poniéndolo patas para arriba, citándolo al Juan. El gobierno no interviniendo, investigando a artistas y a películas, pero en este caso hoy si lo llevamos al relato del gobierno nacional, se va a hacer la derecha FES el fin de semana en Córdoba. No sean malos, se va a hacer. Se va a hacer. Pero el relato es muy, muy, muy violento hacia los periodistas. No tienen un resguardo, no tienen dónde ir a reclamar
como colectivo periodístico, tratar de resguardarse un poco porque son mensajes muy violentos. Aplastémosle la cabeza, dicen en el spot. La cuestión bueno, está Fopea, básicamente, ¿no? Que el presidente solía arrobarlos constantemente a Fopea cada vez que tenía una pelea con un periodista. Bueno, hace poco dejó ese hábito. Yo creo que la cuestión con el periodismo, que es una conversación que tuve hace poco con gente que se dedica al ámbito del periodismo y con la que tengo mucho respeto, es el problema de la óptica, ¿no? Esto del no odiamos lo suficiente a los periodistas, es que se haya naturalizado esa óptica no de la crítica, sino del odio a la profesión. Y que, aún peor, existe una suerte de acuerdo social de que eso un poco tiene razón, entre comillas, porque cuando los de un lado odian a los de un lado y otros odian a los del otro, entonces, bueno, todos dicen no odiamos a periodista, algunos no odian a unos, y otros no odian a otros, y otros odian a unos y otros odian a otros. Y la construcción de la óptica de este enemigo común. El enemigo común de la prensa, perdón, siempre y en todo lugar es del fascismo. O sea, el fascismo tiene enemigo común a la prensa. O sea, y esto no es yo viendo fascismo en todos lados. Esto es literalmente el modus operandi del fascismo histórico. Suprimir la idea del otro. Exacto. Suprimir el pensamiento del otro. Pero lo más terrible y la mayor ironía que sucede con la óptica entre comillas, del libertarianismo es que en teoría debería ser una óptica, o al menos el libertarianismo en su faceta pura, debería ser una faceta que debería estar a favor de la libertad de expresión en todo su pronunciamiento amplio. Y una óptica de censura periodística no es libertad de expresión, de hecho. O sea, y no es... La libertad de expresión no implica tener la libertad de poder promover, entre otras cosas, la eliminación de una profesión que se dedica a proteger la libertad de expresión. Porque la libertad de expresión, y esto precisamente hay una película que lo produce, es el caso Me Gustó contra Chile, tiene una doble faceta. Es la capacidad de cada uno de nosotros de poder decir lo que queremos, sí, pero es la capacidad de que la sociedad pueda escuchar lo que nosotros decimos. Y ese derecho, esa faceta social de la libertad de expresión, es una óptica que yo creo que desde este punto de vista de la construcción de un discurso hegemónico, pero que se pretende contrahegemónico, disruptivo, pero que es de base conservadora, hay una cuestión que yo creo que es un absurdismo tal que yo no creo. O sea, o son realmente muy estúpidos o son realmente muy hijos de la mierda. No hay un punto medio. Mirá, y hablando de eso, ¿no? Citando también a un gran artista, a Jorge Cafrune, lo peligroso que es que desde ese lugar de decirse que no son hegemónicos, pero lo son, de que no atentan contra la libertad de expresión, pero hacen prácticas fascistas, es muy complejo el haberse robado las ideas de la libertad, con esto trayéndolo a Cafrune, no soy la libertad, pero sí quien la provoca. Es muy complejo que también parte de la sociedad empiece a tomar a este modelo como el modelo de la libertad, cuando es todo lo contrario. De hecho, un problema que yo tengo, y esto lo título personal, es el drama de tipo blanco de la semana, o sea, pueden hasta reírse de esto. Yo era una persona que históricamente hablaba desde un discurso políticamente incorrecto, entre comillas, ¿no? Porque yo siempre soy una persona que le gusta ser disruptivo. De hecho, en las columnas se sabe que hablo en ese tono, y este es el tono que tengo conversacional desde los eventos más formales a los que me invitan y donde doy conferencias hasta en las juntadas con amigos. El problema es que de pronto la politicidad incorrecta se convirtió en una herramienta de promoción de discurso de odio. Entonces, de pronto uno tiene que pecar de que la estrategia discursiva, o sea, la disrupción hoy en día es ser educado, y es ridículo eso, o sea, y es ridículo que la corrección política ha cambiado 3 veces de significado. Históricamente se usaba para definir a personas que se encargaban de promover un discurso moral aleccionador. Eso era la corrección política, o sea, ser moralmente aleccionador era la corrección política. Luego se resignificó por la contrasignificado, era básicamente ser disruptivo por la disrupción misma. Y hoy ser políticamente incorrecto es ser irrespetuoso, o sea, es ser irresponsable comunicacionalmente. Y no es desde el irrespeto como herramienta discursiva de rebeldía, porque en ese caso hasta vamos a estar en un punto en común, sino que es la politicidad incorrecta, es decir lo mismo que siempre se dijo, porque no hay nada revolucionario en las ideas que se presentan, de una manera completa y totalmente descontextualizada y desubicada. Pero no tiene nada de revolucionario, o sea, no hay nada de rebeldía, ¿no? Uno deglute el significado y es un anti-Violencia Rivas. Violencia Rivas habla mal para decir cosas críticas sobre la sociedad en la que vive. Esto es lo contrario, es un
a gente que habla completa y totalmente a favor de lo que ya existe, del orden establecido, de las reglamentaciones, pero lo disfraza de revolucionario. Y esa óptica discursiva lo difícil es que es difícil de deconstruir, porque la bala no le entran balas. Por último, te voy a traer a otro lugar que no tiene que ver con la columna, preguntarte, Germán, se ha viralizado un documento en el que el gobernador, en el que muestran la ley de ética pública y la cartelería nueva del gobierno de la provincia, para mí un error político que ha cometido, y sale el nombre del gobernador en cada una de las publicidades políticas. Yo se lo critico a cada uno de los intendentes que al lado de la publicidad ponen gestión tanto, pero creo que con un mandatario provincial se produce un incumplimiento de la ley de ética pública. Yo considero que no. En esto vamos a estar en desacuerdo. Yo creo que no por una cuestión de óptica primero por una cuestión de costumbre, no es la primera vez que sucede, pero segundo por una cuestión de que la ley de ética pública lo que dice es que no se puede hacer, no se podría hacer en el caso de que fuera candidato. Pero como está establecido en este momento, no es un incumplimiento de la ley de ética pública. Bien. Sí podría ser algo cuestionable moralmente, que es lo y en ese sentido vamos a compartir la crítica, pero no creo que sea un incumplimiento de ética pública. Ahora sí, hay un montón de estos comportamientos que se podían ver a la óptica de la ley de ética pública y podríamos discutir también si eso es un incumplimiento o no. Sí, igual a mí me parece muy malo la personalización de las gestiones, del índole, del tinte político que tengas, ¿eh? Creo que es un error en llevarlo adelante. Es estar embebido en el poder y no darte cuenta que en realidad lo que tenés que hacer son políticas públicas y desarrollarlas de una manera tal que la gente se referencie sin tener que tener tu nombre en cada baldosa que pones. Yo comparto y al mismo tiempo te digo otra cosa. Me parece que en realidad la cuestión es que la personalización del poder público lo que produce es un desconocimiento total, o sea, produce un problema de educación. O sea, vos si vas a la calle, la gente ubica a los roles institucionales por las personas que los ocupan y no por las personas que son. Entonces no saben lo que hace un senador, no saben lo que hace un diputado y no saben lo que hace el gobernador, sino que unifican todo en los nombres de las personas que sí conocen y que se han conocido porque ponían los carteles en la campaña, y después tenemos ese problema de que, o sea, las funciones de los poderes no se conocen. Y cuando uno va a territorio y explica, y ahora se vienen las elecciones legislativas y la gente no sabe que va a votar, y lo anticipo, sabe que va a votar. Y yo anticipo un poco por anticipo, no va a saber qué va a votar, y para cómo no sabe cómo se vota, porque personalmente yo no hay es una porquería, o sea, pero eso es una opinión personal. De eso va a haber poca participación, esto es augurio. Y va a haber muchísimo voto impugnado, porque la gente no va a saber cómo votar con la boleta única, porque ya estás, o sea, si se va a usar BUP, de hace meses que se tendría que haber estado dando talleres hasta en la secundaria de cómo se vota con ese papel, y no sabemos cómo es, no sabemos ni cómo se ve la boleta única, claro. Solo sabemos que va a ser un desastre. Bien, cerramos entonces con Germán, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes. Nos vemos la semana próxima o la otra cuando ya esté preparada nuevamente la columna de Luz, Cámara e Investigación. No sé si ya tenemos algo preparadito, una cortina, querido amigo. Mientras ya vienen los chicos de la moda sanjuanina, vienen a presentar el desfile que hay el fin de semana, ¿no? ¿Dije bien? Y ha estado el Carlito ayer ahí desfilando, me ha mandado unos videos, ha estado... Mi amor, ¿quién más viene? Bien, DJ Géminis también es acá. Viene a hablar de la Intrufest, listo, entonces todo eso, Germán, ¿eh? Buenísimo, entonces nos quedamos escuchando. Nos quedamos, dale, quédate del otro lado a quienes nos están haciendo el aguante, muchísimas gracias, sigan a Cadena Vida, sigan a Novi, canal de streaming, y a nosotros en redes, por favor, es muy importante. Esto es Descorchados, vamos a la pausa, volvemos enseguida con más invitados.